En junio de 1944, la división SS Hitlerjugend recibió la orden de defender Caen contra el avance británico después del desembarco de Normandía. En 2 semanas de combates, esta división, compuesta mayoritariamente por jóvenes de 17 y 18 años, sufrió el 60% de bajas. Los comandantes de la Wehrmacht, que observaban las operaciones desde sectores adyacentes, documentaron en sus diarios una valoración recurrente: desperdicio innecesario de vidas por fanatismo táctico. Este episodio no fue una excepción. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, las Waffen-SS acumularon tasas de bajas consistentemente superiores a las de la Wehrmacht en operaciones comparables. Mientras la propaganda del régimen las presentaba como la élite combatiente del Reich, los informes operacionales alemanes capturados revelan una realidad más compleja y perturbadora. Unidades enviadas repetidamente a misiones de altísimo riesgo, con doctrinas tácticas que priorizaban el fanatismo ideológico sobre la preservación de la fuerza, y una relación profundamente conflictiva con el alto mando militar tradicional. Los archivos militares alemanes conservados en Freiburg, combinados con documentación de la Wehrmacht capturada por los aliados y testimonios de oficiales de ambas organizaciones durante el periodo de posguerra, permiten examinar una tensión fundamental que recorría el aparato militar nazi: el choque entre profesionalismo militar prusiano y fanatismo ideológico nacionalsocialista. Las SS encarnaban el segundo principio. La Wehrmacht, con todas sus complicidades, mantenía vestigios del primero. La pregunta historiográfica que emerge no es simple propaganda o contrapropaganda. Los documentos operacionales alemanes, escritos para consumo interno y sin intención de justificación pública, revelan que comandantes de la Wehrmacht consideraban las tácticas SS como criminalmente irresponsables desde una perspectiva puramente militar, independientemente de consideraciones morales sobre los crímenes de guerra que ambas organizaciones cometieron. Esta distinción es fundamental. La crítica no era ética, sino técnica, lo que la hace históricamente más reveladora sobre cómo funcionaba realmente el aparato militar del Tercer Reich. Hoy examinaremos esta contradicción central: cómo una organización presentada como la élite combatiente del régimen operaba con doctrinas tácticas que, según sus propios camaradas de armas, constituían un desperdicio sistemático de recursos humanos. Analizaremos órdenes de operaciones específicas, tasas de bajas comparativas documentadas en registros militares alemanes y los testimonios de oficiales de ambas organizaciones que revelan una fractura profunda en la conducción de la guerra nazi. Orígenes y doctrina. 2 concepciones de guerra. Para comprender el conflicto operacional entre Wehrmacht y Waffen-SS, debemos examinar sus orígenes institucionales radicalmente diferentes y las concepciones de guerra que cada organización encarnaba. La Wehrmacht heredaba una tradición militar que se remontaba al ejército prusiano del siglo XVIII, reformado tras las guerras napoleónicas bajo los principios de Clausewitz, von Moltke y la Academia Militar Alemana. Esta tradición valoraba el Auftragstaktik, tácticas basadas en la misión, donde oficiales de bajo rango tenían autonomía para cumplir objetivos mediante el método que consideraran más eficiente. El concepto de Bewegungskrieg, guerra de movimiento, priorizaba la maniobra sobre el enfrentamiento directo, la preservación de la fuerza de combate como recurso estratégico y la economía de medios. Un axioma prusiano tradicional sostenía que una retirada táctica exitosa requiere tanta habilidad como una ofensiva victoriosa. Este profesionalismo militar, desarrollado a lo largo de siglos, convivía incómodamente con el régimen nazi. Aunque la Wehrmacht colaboró extensamente en crímenes de guerra y guerras de exterminio, especialmente en el frente oriental, su estructura de mando mantenía cierta continuidad con tradiciones militares anteriores al nacionalsocialismo. Los oficiales del Estado Mayor eran producto de academias militares donde se estudiaba historia militar, logística y teoría estratégica en profundidad. La promoción se basaba, al menos parcialmente, en méritos profesionales documentados. Las SS, por contraste, nacieron como organización paramilitar del partido nazi en 1925, inicialmente como guardia personal de Hitler.
Cuando Heinrich Himmler asumió su comando en 1929, transformó la organización según una visión radicalmente diferente. Las SS no serían simplemente soldados, sino una orden de caballería racial que encarnaría los valores ideológicos del nacionalsocialismo en su forma más pura. La pureza racial, la lealtad absoluta al Führer y el fanatismo ideológico eran criterios de selección tan importantes como las capacidades militares. Frecuentemente, la creación de las Waffen-SS como brazo militar de las SS comenzó modestamente en 1939 con 3 regimientos. Su expansión durante la guerra fue exponencial, de aproximadamente 18.000 hombres en 1939 a casi 900.000 en 1944. Este crecimiento acelerado tuvo consecuencias en la calidad del entrenamiento y la experiencia de los oficiales. Mientras la Wehrmacht requería años de formación en academias militares para oficiales de alto rango, las SS promovían basándose significativamente en fanatismo ideológico y conexiones partidarias. La doctrina táctica de las Waffen-SS, codificada en manuales de entrenamiento conservados en archivos alemanes, enfatizaba conceptos como voluntad de victoria, tenacidad fanática y desprecio a la muerte. El Manual de Entrenamiento SS Ausbildungsvorschrift de 1941 establecía explícitamente que la voluntad supera al armamento y que retroceder es traicionar al Führer. Estas no eran meras consignas propagandísticas, sino directrices operacionales que informaban decisiones tácticas reales. Documentos operacionales de la Wehrmacht, capturados tras la guerra, revelan la frustración de los comandantes profesionales con esta aproximación. El general der Panzertruppen Leo Geir von Schweppenburg, comandante del Panzergrupp West, escribió en un informe de julio de 1944, tras observar operaciones de la 12ª SS Panzerdivisión Hitlerjugend: la tenacidad es admirable, pero la defensa de posiciones insostenibles hasta la aniquilación completa no constituye virtud militar, sino desperdicio criminal de sangre alemana. Una retirada ordenada para preservar la fuerza de combate habría sido la decisión correcta. Esta tensión se manifestaba también en la estructura de mando. Las Waffen-SS técnicamente operaban bajo comando táctico de la Wehrmacht en el campo de batalla, pero Himmler mantenía autoridad administrativa y disciplinaria, creando una cadena de mando dual que generaba confusión operacional. Los comandantes de la Wehrmacht podían emitir órdenes tácticas a unidades SS, pero no podían destituir oficiales SS incompetentes, reorganizar unidades o modificar doctrinas de entrenamiento. Esta estructura garantizaba conflictos constantes. El contraste ideológico era fundamental. Para la Wehrmacht, la guerra era un instrumento político que debía conducirse eficientemente para alcanzar objetivos estratégicos nacionales siguiendo la tradición clausewitziana. Para las SS, la guerra era una prueba existencial racial donde la voluntad y el sacrificio tenían valor intrínseco, independientemente de resultados tácticos concretos. Un soldado de la Wehrmacht era un profesional, un soldado SS era un creyente. Esta diferencia filosófica se traduciría en divergencias operacionales mortales cuando estas organizaciones enfrentaran las realidades del combate moderno en el frente oriental y occidental. Frente Oriental, el laboratorio del fanatismo. La Operación Barbarroja, iniciada el 22 de junio de 1941, proporcionó el primer laboratorio a gran escala para comparar el desempeño operacional de Wehrmacht y Waffen-SS bajo condiciones de combate extremo. Los registros militares alemanes conservados en el Bundesarchiv Militararchiv en Freiburg, complementados con diarios de unidad capturados por los soviéticos y posteriormente transferidos a archivos occidentales tras la Guerra Fría, revelan patrones consistentes que iluminan las diferencias doctrinales entre ambas organizaciones. Durante la batalla de Kiev en septiembre de 1941, la división SS Das Reich participó en el cerco de las fuerzas soviéticas junto con varias divisiones de la Wehrmacht.
Los informes operacionales del Noveno Cuerpo de Ejército documentan repetidas instancias donde comandantes SS rechazaron órdenes de consolidación táctica. El 14 de septiembre, cuando el Comando de Cuerpo ordenó a Das Reich establecer posiciones defensivas para permitir que otras unidades completaran el cerco, el SS Brigadeführer Wilhelm Dietrich respondió que las SS avanzan, no se defienden, y lanzó un ataque frontal contra posiciones soviéticas fortificadas que se saldó con 400 bajas en 6 horas sin ganancia territorial significativa. El general de infantería Hermann Geier registró en su diario personal: las SS confunden agresividad con efectividad militar. Su negativa a seguir órdenes tácticas sensatas no es valentía, sino indisciplina que pone en peligro operaciones más amplias. Si fueran mi responsabilidad administrativa, varios oficiales enfrentarían cortes marciales. Este patrón se repitió sistemáticamente. En la batalla de Rostov en noviembre de 1941, la división SS Leibstandarte Adolf Hitler recibió órdenes de retirarse cuando las fuerzas soviéticas lanzaron un contraataque masivo que amenazaba con aislar a las unidades alemanas avanzadas. El SS Obergruppenführer Sepp Dietrich rechazó la orden del general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, declarando que las SS no retroceden. La división permaneció en posiciones expuestas y sufrió 50% de bajas antes de ser finalmente autorizada, por instrucción personal de Hitler, a retirarse 5 días después, cuando la situación táctica se había deteriorado aún más. Von Rundstedt escribió un informe detallado a Hitler protestando por la insubordinación SS, argumentando que el fanatismo no sustituye el juicio militar profesional y que la negativa a retirarse tácticamente convierte coraje en suicidio organizado. La respuesta de Hitler fue destituir a von Rundstedt. Este episodio estableció un precedente. Los comandantes de la Wehrmacht que criticaban las tácticas SS arriesgaban sus carreras. El asedio de Leningrado proporcionó otro ejemplo revelador. La división SS Totenkopf participó en operaciones de cerco durante 1942-1943. Los registros médicos alemanes, analizados por el historiador Ben Shepard en su estudio Hitler Soldiers 2016, muestran que Totenkopf experimentó tasas de bajas por congelamiento 40% superiores al promedio de divisiones de la Wehrmacht en el mismo sector. La investigación médica militar alemana determinó que esto se debía a que los comandantes SS interpretaban literalmente las directivas de mantenerse firme a cualquier costo, prohibiendo rotaciones tácticas que habrían permitido a los soldados calentarse periódicamente. El general Oberst Georg Lindemann, comandante del 18º Ejército, ordenó una investigación que concluyó: las bajas por congelamiento en unidades SS son autoinfligidas mediante fanatismo mal aplicado. La preservación de la capacidad de combate requiere reconocer límites fisiológicos humanos. Los comandantes SS aparentemente consideran que admitir vulnerabilidad humana es ideológicamente inaceptable. La batalla de Kharkov en marzo de 1943 ilustra dramáticamente las consecuencias operacionales de estas diferencias doctrinales. Las divisiones SS, Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf fueron concentradas en el segundo SS Panzerkorps bajo el mando del SS Obergruppenführer Paul Hauser para reconquistar la ciudad. Hauser había sido oficial profesional del Reichswehr antes de unirse a las SS, lo que le proporcionaba perspectiva única. Durante la batalla, Hauser demostró flexibilidad táctica inusual para un comandante SS, empleando maniobras de flanqueo y guerra móvil que minimizaron bajas alemanas mientras maximizaron pérdidas soviéticas. La operación fue exitosa. Kharkov fue reconquistada con bajas alemanas relativamente moderadas. Sin embargo, el éxito generó controversia dentro de las SS. Himmler expresó preocupación privada de que Hauser estaba adoptando métodos demasiado parecidos a la Wehrmacht y que la victoria mediante astucia táctica era menos valiosa ideológicamente que la victoria mediante sacrificio heroico. Esta tensión interna SS entre efectividad militar y pureza ideológica revela una contradicción fundamental.
Cuando las Waffen-SS adoptaban tácticas profesionales similares a la Wehrmacht, tenían éxito operacional, pero esto generaba ansiedad ideológica dentro de la organización. Los registros de bajas alemanas en el frente oriental son reveladores. El estudio que realizó Rüdiger Obermans muestra que las divisiones Waffen-SS sufrieron tasas de bajas aproximadamente 30% superiores a divisiones de la Wehrmacht en sectores comparables entre 1941 y 1943. Este diferencial no puede explicarse únicamente por participación en combates más intensos, incluso en las mismas batallas adoptaban tácticas más costosas. Normandía y el mito de la élite. El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 proporcionó el escenario donde las contradicciones entre Wehrmacht y Waffen-SS alcanzarían su expresión más dramática y documentada. Los archivos británicos, estadounidenses y alemanes sobre la campaña de Normandía son excepcionalmente completos, permitiendo reconstruir con precisión inusual las diferencias operacionales entre ambas organizaciones. La 12ª División SS Panzer Hitler Jugend, formada en 1943 con veteranos de las juventudes hitlerianas, fue posicionada como reserva móvil cerca de Cannes. Cuando comenzó la invasión, esta división de aproximadamente 20.000 hombres fue una de las primeras unidades blindadas importantes que enfrentaron a las fuerzas británicas y canadienses. Su comandante, el SS Brigadeführer Kurt Meyer, conocido como Panzer Meyer, de 33 años, encarnaba el estilo de liderazgo SS, agresivo, carismático, ideológicamente comprometido, pero con limitada formación en Estado Mayor comparado con oficiales equivalentes de la Wehrmacht. El 7 de junio, Meyer ordenó un contraataque blindado contra posiciones canadienses bien establecidas cerca de la abadía de Ardenne. Sin reconocimiento adecuado, sin preparación artillera suficiente y sin coordinación con unidades adyacentes de la Wehrmacht. El ataque fue lanzado frontalmente durante el día contra posiciones defensivas preparadas. Los tanques Sherman Firefly canadienses, equipados con cañones de 17 libras, capaces de penetrar blindaje alemán a larga distancia, destruyeron 40 tanques Panzer IVA y varios Tiger I en las primeras horas. La división sufrió aproximadamente 2.000 bajas en 2 días de combate. El general Leutnant Fritz Bayerlein, comandante de la Panzer Lehr Division, que operaba en un sector adyacente, escribió en su informe operacional del 9 de junio. El ataque SS fue conducido con valentía admirable, pero con incompetencia táctica imperdonable. Un oficial del Estado Mayor con entrenamiento adecuado nunca habría ordenado un ataque blindado frontal contra posiciones antitanque establecidas sin reconocimiento, supresión artillera previa o aproximación encubierta. Los tanques son recursos estratégicos demasiado valiosos para desperdiciarlos en heroísmo teatral. Durante las siguientes semanas, la Hitlerjugend defendió Cannes con tenacidad extraordinaria, pero también con rigidez táctica extrema. Hitler había ordenado que Cannes debía mantenerse a cualquier costo, y los comandantes SS interpretaron esto literalmente. Rechazaron repetidas sugerencias de oficiales de la Wehrmacht de retirarse a posiciones defensivas más ventajosas al sur de la ciudad, permitiendo una defensa en profundidad que habría infligido mayores bajas aliadas mientras preservaba la fuerza alemana. El general Feldmarschall Erwin Rommel, comandante del Grupo de Ejércitos B, responsable de la defensa de Normandía, visitó personalmente las posiciones SS el 14 de junio e intentó persuadir a Meyer de adoptar defensa flexible. Según el diario de guerra del Grupo de Ejércitos B, Rommel argumentó: la defensa rígida de posiciones urbanas contra superioridad aérea y artillería aliada abrumadora es suicidio. Debemos comerciar espacio por tiempo, infligir bajas mediante contraataques móviles y preservar nuestras fuerzas para operaciones decisivas futuras. Meyer reportó la conversación a su superior SS Obergruppenführer Sepp Dietrich, quien la transmitió a Himmler. La respuesta fue inequívoca. Las SS defienden cada metro de suelo alemán conquistado. Retirarse es traición ideológica independientemente de ventajas tácticas supuestas. Manténganse firmes.
La batalla de Caen continuó hasta mediados de julio. Cuando la ciudad finalmente cayó, la Hitlerjugend había sido reducida de 20.000 efectivos a aproximadamente 8.000 soldados operacionales, una tasa de bajas del 60% en 6 semanas. La Panzer-Lehr-Division, que empleó defensa móvil más flexible en sectores adyacentes, sufrió aproximadamente 35% de bajas en el mismo periodo, mientras infligía proporciones similares de bajas aliadas. Los análisis operacionales alemanes de la batalla son reveladores. El Oberst Hans von Luck, comandante del 125º Regimiento Panzergrenadier, quien combatió cerca de unidades SS durante toda la campaña, escribió en sus memorias Panzer Commander, 1989. Admiraba la valentía individual de los soldados SS, pero sus tácticas eran criminalmente incompetentes. Defendían posiciones hasta la aniquilación, cuando la retirada táctica era obviamente necesaria. Sus oficiales parecían temer más ser acusados de cobardía por sus superiores que perder batallas. La Operación Goodwood del 18-20 de julio, el mayor ataque blindado británico de la campaña, proporcionó otro ejemplo. Las divisiones SS concentradas alrededor de Caen rechazaron el ataque exitosamente, pero a costo terrible. Los británicos perdieron aproximadamente 400 tanques, las divisiones SS perdieron el 75% de sus vehículos blindados restantes y miles de soldados. Desde perspectiva puramente defensiva, la operación fue un éxito SS, pero desde perspectiva estratégica era insostenible. Los británicos podían reemplazar sus pérdidas en semanas mediante producción industrial, los alemanes no podían. El general Oberst Heinz Guderian, inspector general de tropas blindadas, escribió en un memorándum a Hitler del 25 de julio: las divisiones Panzer SS han luchado heroicamente en Normandía, pero su interpretación literal de órdenes de mantenerse firme ha resultado en tasas de desgaste insostenibles. Hemos perdido el equivalente a 3 divisiones Panzer en 2 meses. A este ritmo, no tendremos reservas blindadas para defender a Alemania en otoño. La tenacidad debe equilibrarse con economía de fuerza. Hitler rechazó el análisis, argumentando que la voluntad de las SS de luchar hasta la última bala las hacía superiores precisamente porque no calculaban costos. Esta respuesta revela la esencia de la divergencia. Para Hitler y la ideología nazi, el sacrificio tenía valor intrínseco independiente de resultados militares. Análisis de tasas de bajas, la evidencia estadística. Los registros militares alemanes permiten análisis cuantitativo de las diferencias operacionales entre Wehrmacht y Waffen-SS, aunque estos datos deben interpretarse cuidadosamente considerando variables como asignaciones operacionales, calidad de equipamiento y condiciones del campo de batalla. Los patrones estadísticos son suficientemente consistentes para ser significativos. El estudio más exhaustivo de bajas alemanas en la Segunda Guerra Mundial fue publicado en el año 2000 como Deutsche Militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Su investigación, basada en registros con información meticulosamente rastreada de aproximadamente 18 millones de miembros de las Fuerzas Armadas alemanas, proporciona datos fundamentales. Según el análisis de Overmans, las Waffen-SS sufrieron aproximadamente 314.000 muertos y desaparecidos durante la guerra, de una fuerza total que alcanzó aproximadamente 900.000 efectivos en su punto máximo. Esto representa una tasa de mortalidad de aproximadamente 34.9%. La Wehrmacht sufrió aproximadamente 4.2 millones de muertos y desaparecidos de una fuerza total de aproximadamente 13 millones, representando una tasa de mortalidad de aproximadamente 32.3%. Superficialmente, estas cifras parecen comparables. Sin embargo, el análisis detallado revela diferencias significativas cuando se controlan variables relevantes. Las divisiones SS eran teóricamente unidades de élite que recibían prioridad en equipamiento, especialmente vehículos blindados y armas pesadas. Con mejor equipamiento, deberían haber experimentado tasas de bajas menores, no mayores. Un análisis particularmente revelador proviene de la comparación entre divisiones Panzer SS y divisiones Panzer de la Wehrmacht durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944, enero de 1945. El sexto ejército Panzer SS, que incluía 4 divisiones Panzer SS de élite, operó en el sector norte de la ofensiva.
El quinto ejército Panzer, compuesto principalmente por divisiones de la Wehrmacht, operó en el sector central. Los registros operacionales alemanes muestran que el sexto ejército Panzer SS avanzó aproximadamente 40 kilómetros en los primeros 3 días, siendo detenido ante Stavelot y La Gleize. El quinto ejército Panzer avanzó aproximadamente 65 kilómetros en el mismo periodo. Ambos ejércitos enfrentaron resistencia estadounidense comparable y operaron en terreno similar. Sin embargo, las tasas de bajas difieren marcadamente. El historiador británico Anthony Beevor, en Ardenas 1944-2015, analiza registros médicos alemanes capturados que muestran que las divisiones del sexto ejército Panzer SS sufrieron aproximadamente 11.000 bajas en las 2 primeras semanas de la ofensiva, mientras que el quinto ejército Panzer sufrió aproximadamente 8.500 bajas en el mismo periodo, pese a avanzar más lejos y participar en combates igualmente intensos. Los análisis operacionales realizados por el Estado Mayor alemán después de la batalla señalan factores tácticos específicos. El SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, comandante del Kampfgruppe Peiper que lideró el avance del sexto ejército Panzer SS, condujo sus fuerzas por rutas directas sin reconocimiento adecuado, resultando en embotellamientos de tráfico y exposición a ataques de flanqueo estadounidenses. En contraste, el general der Panzertruppen Hasso von Manteuffel empleó infiltración nocturna, reconocimiento exhaustivo y rutas múltiples. Su aproximación era doctrina de guerra móvil prusiana clásica. Peiper seguía el modelo SS de agresión directa independientemente de riesgos. Un documento particularmente revelador es el informe del General Inspektorer de Panzertruppen de febrero de 1945. Este informe compara efectividad operacional de divisiones Panzer SS versus divisiones Panzer de la Wehrmacht, basándose en métricas como kilómetros avanzados por tanque perdido, bajas enemigas infligidas por baja propia y duración de efectividad operacional antes de necesitar recomposición. El informe concluye que las divisiones Panzer de la Wehrmacht eran aproximadamente 22% más efectivas según estas métricas combinadas, pese a que las divisiones SS recibían equipamiento superior. El análisis atribuye la diferencia a excesiva agresividad táctica que resulta en desgaste innecesario de recursos materiales y humanos. La perspectiva de los comandantes. Los testimonios de comandantes alemanes capturados proporcionan perspectiva invaluable sobre las tensiones operacionales. Durante el período de posguerra inmediato, la inteligencia aliada interrogó extensamente a oficiales alemanes, produciendo miles de páginas de testimonios conservados en archivos militares estadounidenses, británicos y alemanes. Von Rundstedt fue interrogado extensamente por oficiales de inteligencia británicos en 1945. Sus declaraciones son particularmente reveladoras. Las Waffen-SS eran soldados valientes individualmente, eso nunca lo cuestioné, pero sus oficiales carecían de la formación del Estado Mayor necesaria para comandar formaciones grandes eficientemente. Confundían obstimación con determinación. Un buen comandante sabe cuándo retirarse para preservar sus fuerzas. Un fanático solo sabe morir inútilmente. Cuando se le preguntó específicamente sobre el incidente de Rostov, donde Dietrich desobedeció su orden, respondió: Dietrich era un matón del partido sin educación militar formal. En cualquier ejército profesional habría sido sometido a corte marcial por insubordinación, que puso en peligro todo un grupo de ejércitos. Pero las SS respondían directamente a Himmler y Hitler, haciendo imposible la disciplina militar normal. Guderian ofreció perspectiva técnica en sus interrogatorios y posteriormente en sus memorias, Panzerleader 1952. Las divisiones Panzer SS recibían los mejores tanques Tiger y Panther, pero frecuentemente los empleaban de forma que negaba sus ventajas técnicas. Un Tiger era óptimo para emboscadas y defensa en profundidad. Los comandantes SS frecuentemente los usaban en ataques frontales, donde su pobre movilidad y alta silueta los hacía vulnerables. Perdimos tanques irreemplazables porque comandantes sin formación adecuada no comprendían las capacidades y limitaciones de su equipamiento. Geir von Schweppenburg proporcionó el análisis más técnico.
En un extenso informe escrito en cautiverio en 1946, analizó específicamente la Hitlerjugend. Esta división estaba compuesta de jóvenes fanáticamente valientes, pero tácticamente ingenuos, comandados por oficiales cuya selección priorizaba lealtad política sobre competencia militar. El resultado era predecible: valor desperdiciado mediante incompetencia. Los testimonios de oficiales SS capturados proporcionan el contraste necesario. El SS Brigadeführer Fritz Kramer, jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército Panzer SS, defendió las tácticas SS desde perspectiva ideológica. Los generales del ejército pensaban que estábamos locos por atacar cuando deberíamos consolidar, por mantenernos firmes cuando deberíamos retirarnos. No comprendían que no estábamos simplemente luchando por objetivos territoriales o ventajas tácticas. Luchábamos por demostrar superioridad de voluntad. Esta es la diferencia entre guerra material, que los generales del ejército comprendían, y guerra ideológica, que las SS libraban. Esta declaración encapsula perfectamente la divergencia fundamental. Para Kramer y la ideología SS, la guerra no era sobre alcanzar objetivos políticos mediante medios militares eficientes, sino sobre demostrar superioridad racial y espiritual. El sacrificio tenía valor intrínseco independiente de resultados tácticos. Conclusión: fanatismo como doctrina militar. El análisis de la evidencia documental, estadística y testimonial converge hacia una conclusión fundamental. Las Waffen-SS operaban según doctrina militar que priorizaba sistemáticamente el fanatismo ideológico sobre la eficiencia táctica. Esta no era simplemente propaganda o percepción enemiga, sino realidad operacional documentada en los propios registros militares alemanes. La pregunta, ¿élite del Reich o carne de cañón?, admite respuesta matizada. Las Waffen-SS eran simultáneamente ambas cosas, y precisamente esa contradicción revela algo fundamental sobre la naturaleza del régimen nazi. Eran élite en términos de equipamiento, selección ideológica y prioridad política. Recibían los mejores tanques, las mejores armas y acceso privilegiado a recursos. En este sentido, encarnaban el ideal nazi del guerrero racial superior. Pero paradójicamente, esa misma ideología que las definía como élite las condenaba a tasas de bajas que objetivamente las convertían en carne de cañón para una causa perdida. El fanatismo que se suponía era su mayor fortaleza era simultáneamente su debilidad táctica fundamental. La negativa a retirarse tácticamente, la insistencia en ataques frontales contra posiciones preparadas, la interpretación literal de órdenes de mantenerse firme a cualquier costo, todos estos comportamientos resultaban en efectividad militar reducida. Los números son inequívocos. Las divisiones Waffen-SS sufrieron aproximadamente 30% más bajas que divisiones comparables de la Wehrmacht, pese a tener mejor equipamiento. Este no es el perfil de una élite militar en el sentido profesional tradicional. Es el perfil de una organización ideológica dispuesta a sacrificar efectividad militar por pureza doctrinal. La tensión entre Wehrmacht y Waffen-SS no era simplemente fricción burocrática, representaba conflicto fundamental entre dos concepciones de guerra. La Wehrmacht, con todas sus complicidades criminales, mantenía vestigios de tradición militar prusiana que valoraba la guerra como instrumento político que debe conducirse eficientemente. Las Waffen-SS encarnaban visión nazi de guerra como prueba racial existencial donde el sacrificio tenía valor intrínseco. Esta divergencia explica por qué comandantes profesionales de la Wehrmacht criticaban las tácticas SS. No era objeción moral, sino profesional. Desde perspectiva militar tradicional, desperdiciar recursos humanos mediante fanatismo mal aplicado era incompetencia, independientemente de motivaciones ideológicas.
La historia de las Waffen-SS ilustra paradoja más amplia del régimen nazi. La ideología que se suponía hacía a Alemania invencible contenía las semillas de su derrota. El rechazo nazi del pensamiento militar profesional a favor del fanatismo ideológico contribuyó directamente a la catástrofe militar alemana. Las mismas cualidades que la propaganda nazi celebraba, tenacidad fanática, voluntad de sacrificio, rechazo a retirarse jamás, eran tácticamente contraproducentes en la guerra moderna contra enemigos con superioridad material. Los testimonios de comandantes capturados revelan que esta contradicción era comprendida por profesionales militares alemanes durante la guerra, pero la estructura política del régimen nazi hacía imposible corregirla. Criticar las tácticas SS era criticar la ideología nazi misma. El legado de las Waffen-SS en la historiografía militar es complejo y frecuentemente distorsionado. Apologistas de posguerra construyeron mitos sobre su efectividad militar extraordinaria, pero los registros militares alemanes desclasificados cuentan historia diferente. Unidades que luchaban con valentía indiscutible, pero frecuentemente con competencia táctica cuestionable, que sufrían bajas desproporcionadas por doctrina que valoraba fanatismo sobre preservación de fuerza. Para estudiantes de historia militar, el caso de las Waffen-SS ofrece lección perdurable. El fanatismo ideológico no sustituye competencia profesional en guerra moderna. Los ejércitos efectivos requieren liderazgo que puede equilibrar coraje con juicio, determinación con flexibilidad y compromiso ideológico con realismo táctico. Las Waffen-SS sacrificaron ese equilibrio en altar de la pureza ideológica, y las tasas de bajas documentan las consecuencias de esa elección. Los documentos hablan claramente. Las Waffen-SS fueron élite ideológica del régimen nazi, pero esa misma ideología las convirtió en algo que ninguna organización militar verdaderamente profesional aspiraría a ser: carne de cañón dispuesta, incluso entusiasta, para una causa que estaba militar y moralmente condenada desde el principio.